Gloria a Dios. Eh, el Señor nos ha estado hablando y nos sigue hablando con respecto a la importancia de la familia y que nosotros podamos reeducarnos. Una de las maravillas que Dios hace con los que venimos a Cristo Jesús es que Dios reemplaza conceptos errados por los que son verdaderos y por los que funcionan en nuestra vida. Y para eso es un continuo mover del Espíritu Santo en nuestro corazón con su palabra para ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? Y basado en eso, continuamos en este día en algo que le llama a uno la atención. Hay textos en la palabra de Dios que por ejemplo, segunda de Timoteo 3, quiero empezar con unos textos donde dice la escritura, segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, nos habla, y ya lo hemos tocado, pero para una vez más refrescar hacia dónde vamos, dice la escritura: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Vendrán tiempos qué? La palabra de Dios nos coloca bajo un contexto claro de cómo serán los últimos tiempos, de cómo serán a medida que el ser humano avance, cada generación que va pasando, cada etapa. La palabra de Dios nos dice que los tiempos se pondrán más difíciles. Y la pregunta es, ¿por qué se van a colocar más difíciles? Y nos comienza a hablar justamente de el carácter de las personas por las que va a vivir en esos últimos tiempos. Nos da un escaneo o nos describe el perfil de personas que van a estar viviendo en esos últimos tiempos y que van a convertir en esos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos complicados. Y comienza a nombrar las características de las personas. Dice, la gente estará llena de egoísmo, de avaricia. Dice, serán jactanciosos, arrogantes, serán blasfemos, desobedientes. ¿A quiénes? Desobedientes a los padres. Dice que se va a empezar a manifestar una desobediencia como nunca antes en los hogares, en las familias. Desobediente a los padres, ingratos, impíos, dice la palabra también. Y nos sigue describiendo, dice, insensibles. Va a salir una generación que es una generación implacable, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Entonces la palabra de Dios nos coloca frente a una gran realidad que estamos viviendo en nuestra sociedad. El versículo 13 dice, la escritura de este mismo texto, dice la palabra de Dios: mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor. Eso quiere decir que las generaciones con estas características van a ir de mal en peor, va a aumentar, van a empeorar. Y a uno le llama la atención cómo el Espíritu Santo lo ubica a uno en este tiempo, ¿cierto? De lo que estamos viviendo. La pregunta que yo le decía al Señor era: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué se va a manifestar ese perfil personal tan desagradable? ¿Por qué se va a levantar esa generación tan peligrosa? Una generación tan rencorosa, tan vengativa, tan llena de defectos, tan distorsionada. ¿Qué es lo que va a originar? ¿Qué es lo que está produciendo en masa gente de ese nivel? Y la respuesta del Señor es Efesios 6:4. Digo, ¿sabe por qué el carácter, el temperamento, la personalidad de los seres humanos se está distorsionando? Porque no se está haciendo correctamente el trabajo en el hogar.
Yo le preguntaba a Dios, la palabra de Dios dice que por haberse aumentado la maldad, dice que el amor se enfriará. Y entonces la pregunta es, Señor, ¿por qué se va a aumentar la maldad? Y la respuesta es, porque no se está haciendo bien el trabajo en la casa. Se está fallando en levantar a las siguientes generaciones. Se está fallando en levantar generaciones sanas, amorosas, generaciones que estén, que sean obedientes, que sean agradecidas. Y dice Dios, todo eso que está ocurriendo y que va a ocurrir a mayor escala es porque no le hemos puesto atención a este texto. Padres, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción de ¿quién? Dios habla y dice, mire, los que estamos aquí somos el resultado de una generación que nos crió. Usted y yo somos el resultado de la forma en que nos criaron en casa. Ellos, nuestros padres, hicieron un esfuerzo, un grandísimo esfuerzo de hacer lo mejor posible, pero ellos, como no conocían a Dios, por lo menos mis padres, no conocieron el diseño de Dios para la familia, no conocieron el patrón de Dios para criar hijos. Ellos duplicaron lo que habían aprendido las anteriores generaciones y como resultado nosotros vivimos una descomposición, vivimos heridas. Yo tengo que decirlo, con el amor y el respeto de mis padres, por no haber tenido a Dios y el diseño de Dios para criar hijos, nosotros fuimos el resultado de ser hijos desobedientes, de ser hijos heridos, de ser hijos enfermos mentalmente hablando, emocionalmente hablando. Y eso fue lo que entregaron a la sociedad. Y eso se manifiesta luego en todas las áreas. Mire estas estadísticas o estas notas que de pronto hasta los periódicos ya. Por ejemplo, dicen que en 1950 solo hubo 170 niños en el mundo arrestados por crímenes serios. Para el día de hoy, que han pasado ya más de 50 años, esta cantidad se ha multiplicado en 11,000%. ¿Qué quiero decir con eso? Que los crímenes que antes cometían adultos solamente, ahora los están cometiendo niños. Los crímenes o la delincuencia que antes era solamente actos de adultos, ahora los niños están cometiendo los mismos actos delincuenciales. Mire lo que dice. Aquí hay algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, dice, un niño de 9 años de edad fue atrapado queriendo robar un banco. Un niño de 9 años. Estas son noticias actuales. ¿Sí? La policía acusó a 4 niños de un ataque sexual en contra de una niña de 7 años. Un ataque sexual de unos niños de 10 a 13 años involucrados en crímenes adultos como nunca antes. ¿Sí? Tremendo. Luego han estado examinando a toda la parte infantil de nuestra sociedad. Y los psiquiatras en los hospitales infantiles han dicho que como nunca antes, los niños ahora están sufriendo de una enfermedad que se llama suicidio. El deseo de matarse, el deseo de quitarse la vida. Y ellos dicen, por ejemplo, historias como esta, el niño de 11 años que se había cortado las muñecas y decía él,
quiero irme al cielo, lloraba él. Es difícil vivir, decía él, vivir es horrible. Solo quiero morir porque a nadie le importa si muero. Y entonces simplemente quiero morir. Casos como estos repetidos en los hospitales psiquiátricos. Los psicólogos cuestionando hoy por hoy por qué el comportamiento de los niños con este tipo de tendencia depresiva severa. Dicen ellos aquí, mira otra historia, una niña de 12 años de edad colgó a su muñeca por el cuello, drogó a su pequeña hermana, le cortó ambas piernas con tijeras, luego se cortó las venas y la encontraron con una sobredosis de drogas hipnóticas y una nota que decía: estaría mejor muerta. De esta manera nadie tendría que volver a ver mi cara horrible. Esto está pasando con los niños. La nueva generación, los tiempos peligrosos. ¿Qué está pasando? Un niño de 11 años intentó matar a su perro. Luego intentó sofocar a su hermano bebé con una almohada y se clavó alfileres en su estómago. Y cuando se le preguntó por qué lo hacía, él respondió: porque mamá no tiene nada de amor en ella para mí. Tremenda estas historias que le llaman a uno la atención. Claro, nosotros por estar en la iglesia y estar con Dios, tal vez somos ajenos a estas tragedias. Pero esto es lo que explican. Un niño de 6 años de edad, sintiéndose emocionalmente rechazado por su madre, digo: quiero morir porque nadie me ama. Prefiero morir a que me peguen. Me quieren muerto, decía el niño. Cuando yo le hablo de estas historias, estamos hablando de que a medida que pasa el tiempo, somos el resultado de la manera como nos educan en nuestra casa. Y oído a esto, nosotros somos el resultado de la forma en que nos educaron. Y ahora nosotros, como padres, vamos a dar otro resultado en nuestros hijos. O sea que la manera como usted y yo fuimos educados tiene mucho que ver en la forma en que somos. Y la manera en que estemos educando a nuestros hijos tiene mucho que ver en la manera en que ellos serán. Ahí hay una conexión generacional. Por eso yo le decía: Señor, pero ¿por qué estamos viviendo entonces tanta violencia? El Señor me dijo: eso no es nada, espérese y verá lo que viene. La misma palabra de Dios nos dice que los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Yo decía: Señor, ¿eso va a pasar? Sí. Yo le decía: ¿pero por qué? Porque no quisieron hacer caso de Efesios 6:4. Esa es la respuesta. ¿Qué dice Efesios 6:4? Aquí está. Padres, tomen el diseño de Dios para criar a sus hijos. Tengan en cuenta el patrón de Dios para criar a sus hijos. Porque si no lo hacemos, vamos a ver una oleada criminal como nunca antes, porque todo esto se desprende es del hogar, de la familia. Es desde ahí. La descomposición social no es algo que sucede porque sí. Tiene sus razones, tiene sus causas. Y Dios nos señala que en este texto está la clave. Por eso insistimos en esta palabra. Dios nos dice: oído, los padres tenemos que aprender a levantar una generación sana, una generación amorosa, una generación obediente, una generación, oída esto, feliz, porque esa generación va a ser usada por Dios de una manera especial. ¿Cuántos dicen amén? Y esa generación va a ser luz a medida que más hogares y más familias entren en bancarrota. Más posibilidad de evangelizar habrá en estos tiempos. ¿Por qué? Porque usted, su casa y su familia
estarán viviendo bajo el diseño de Dios, bajo la bendición de Dios, y la gente te va a preguntar: ¿cómo haces con tus hijos? ¿Cómo haces con tu matrimonio? ¿Cómo haces con tu hogar? Y tú tendrás la oportunidad de decirle: primero, es Cristo Jesús. Y segundo, la sabiduría que Él nos da. Y por eso tenemos las familias bendecidas, unidas, sanas, amorosas, que Dios quiere que tengamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso a Dios, porque eso se viene sobre nosotros. Amén. Ahora, estuvimos entonces con este contexto mirando de que hay un gran peligro en una mala educación de nuestros hijos. Es un gran peligro, porque estamos levantando la siguiente generación. Y el gran peligro, según la palabra, es que se levanta una generación enojada. Por eso dice la Escritura: padres, no hagan enojar a sus hijos. No levanten una generación amargada, resentida. No levanten de ellos una generación herida. No levanten de ellos una generación que esté enferma, que esté con rencores, con odios. No. Ese es el mandamiento de Dios para nuestras vidas. Y entonces luego nos dice: si no, críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Entonces aquí Dios me habla de que hay una disciplina que daña y que levanta una generación herida, resentida, enojada, amargada. Y hay una disciplina que es la que Dios nos quiere mostrar y que levanta una generación amorosa, sana, feliz, obediente y para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo tengo que aprender cuál es la disciplina que no provoca ira a nuestros hijos. Ese es el mensaje de hoy. La disciplina que no provoca a ira, la disciplina que no levanta una generación resentida, amargada, rencorosa. ¿Cuál es esa disciplina? Esa es la pregunta que vamos a responder en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es esa disciplina? Primero que todo, la disciplina que no provoca ira es la que se hace lleno del Espíritu Santo. Dígame en algo. Dígame en algo. Cuando usted ve el texto de Efesios 6:4, recuerde que esto todo inició, este trabajo de hablar del hogar, del matrimonio, de los hijos, de los padres, todo se desprende de Efesios 5:18. Por eso tenemos que aprender a estudiar bien la palabra de Dios, porque hay que ver el contexto, hay que ver lo que antecede a un texto para mirar la idea que Dios quiere darnos. ¿Y qué nos decía la palabra de Dios en Efesios 5:18? Y ustedes, dice, no se emborrachen con vino. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando nos da este texto es la base luego que nos empieza a hablar de un creyente cuando está lleno del Espíritu Santo, cómo se relaciona con Dios, los versículos siguientes. Luego dice cómo un creyente lleno del Espíritu Santo se relaciona en pareja y nos habla 10 textos del matrimonio. Y pasa al siguiente capítulo y le habla a los hijos y le dice: los hijos llenos del Espíritu Santo se les facilita obedecer a sus padres y honrar a sus padres. Y luego entonces también nos dice: los padres llenos del Espíritu Santo se les va a facilitar no provocar a ira a sus hijos y más bien criarlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Por eso es importante, este es el origen del éxito. Un papá y una mamá deben estar llenos del Espíritu Santo para disciplinar a sus hijos correctamente. ¿Y por qué es importante eso? ¿Sí? Es importante porque la vida de una persona que está llena del Espíritu se caracteriza por dos cosas principalmente.
poder y control. ¿Cómo me doy cuenta que un creyente está lleno del Espíritu Santo? Porque tiene poder y tiene control. Esos son los dos elementos que describen a una persona llena del Espíritu Santo. Tiene el poder de Dios para enfrentar el pecado, para enfrentar al enemigo, para lograr conquista, pero también tiene control frente a la provocación. Tiene control de la ira. Tiene control de su enojo propio. Una persona llena del Espíritu, oído esto, debemos asegurarnos de estar totalmente controlados, de tener la mente fresca. No importa lo que haya ocurrido, sea cual fuere la provocación, nosotros no debemos reaccionar con violencia. Mire qué lindo que dice el texto. No se emborrachen con vino. Y hace un contraste, antes sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Una persona borracha es una persona que reacciona con violencia. Pero una persona que está llena del Espíritu Santo, a pesar de una provocación, esa persona va a tener el control de Dios en sus emociones. Y mucho más aplicado al área de los hijos. De los hijos. Y mire esto también, cuando uno disciplina a un niño, debe haberse controlado primero a sí mismo. La disciplina tiene que ver con control, pero la llenura del Espíritu Santo nos dice, primero contrólate tú y luego disciplínalo. ¿Alguien está aquí? Si trata de disciplinar a su hijo estando lleno de cólera, con toda seguridad será mayor el daño que el bien que haga. Por eso es que la disciplina de nuestros hijos es para Dios, es la base para levantar una generación sana, feliz, amorosa y que nos llene de gozo durante el resto de nuestras vidas. Por eso yo tengo que decir, Señor, en mi casa yo necesito estar lleno del Espíritu Santo. Yo no solamente necesito estar lleno del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Sí? Yo necesito esa llenura es cuando voy a aplicar disciplina en mi casa, en mi hogar. Por eso antes de aplicar disciplina, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, renuncio a la ira, renuncio al enojo. Señor, renuncio a esta reacción humana, carnal, pecaminosa. Renuncio a la violencia. Que alguien me diga algo. Mire lo que dice Proverbios. Dice la palabra de Dios así. Proverbios 19. Dice, el iracundo tendrá que afrontar el castigo. Mire que la persona que no controla sus iras, al final esa persona que castiga a alguien, ese castigo se le va a regresar. Por eso el llamado de Dios para la iglesia en este tiempo es, sea lleno del Espíritu Santo para disciplinar a sus hijos. Porque es la manera más exitosa para criar hijos en este tiempo. Y sabe que dice, el iracundo tendrá que afrontar el castigo. El que intente disuadirlo aumentará su enojo. Y luego que dice el versículo 20, dice, atiende al consejo y acepta la corrección y llegarás a ser ¿qué? Sabio. Dame el texto en la Reina Valera, la otra, por favor. En la 60, gracias. El de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencia, añadirá ¿qué? Añadirá nuevos males. ¿Se da cuenta que la violencia no lleva a nada? El hombre que le pega a su mujer, los padres que le pegan de una forma severa a sus hijos, que le pegan con enojo, que le pegan con ira, que le pegan con violencia, no lleva a nada bueno.
Dice la palabra de Dios que añadirá nuevos males. Por eso el desafío de nosotros los padres es: sean llenos del Espíritu Santo para que disciplinen a sus hijos y no los vayan a provocar a ira. No los vayan a levantar de ellos una generación herida, dañada. Versículo 20 de este mismo texto dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio. ¿Cuándo? En tu vejez. Se da cuenta que la corrección tiene que ver a temprano, mediano y largo plazo. Dependiendo cómo ejerzamos nuestra fuerza dentro de nuestra casa, nuestros hijos serán el resultado de esa formación. Levante su mano al cielo y diga: Padre Celestial, llénanos de tu Espíritu Santo. Dígale: para aceptar, dígalo más fuerte, diga: para aceptar el diseño de Dios, para disciplinar, para entrenar y para corregir a nuestros hijos. Diga: de mis hijos, Dios levantará una generación sana, una generación amorosa, una generación que me honre, una generación feliz y que sea útil en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa oración? Denle un aplauso a Dios si usted lo cree. Ser llenos. Por eso es. Pregunta: ¿a cuántos de ustedes sus padres los disciplinaron llenos del Espíritu Santo? La mayoría que estamos aquí no fuimos disciplinados de esa manera. Por eso usted es como es. Yo no sé si usted está feliz como usted es. Claro, hay que tener cierta aceptación, pero desde el punto de vista temperamental y de personalidad, yo hubiese podido ser un poquito mejor. Si yo hubiese tenido padres que me disciplinaran llenos del Espíritu Santo, yo no hubiese tenido tantos complejos, yo no hubiese tenido tantas limitaciones en mi mente, en mi alma, yo no hubiese tenido tantas heridas que hasta el sol de hoy todavía estoy lidiando con ellas. Dígame algo. Ahora, como yo no puedo hacer nada ante eso porque Cristo ya nos sanó, nos restauró. ¿Cuántos dicen amén? Él te seguirá liberando, Él te seguirá sanando, Él te seguirá restaurando. Ahora yo digo: Señor, la oportunidad es para mí, para mis hijas y para mi descendencia. Ahora yo quiero estar lleno del Espíritu para que ellos tengan otro tipo de vida espiritual, otro tipo de vida de familia. ¿Cuántos dicen amén? Y así será también tu casa y tu familia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dele aplauso al Señor si usted lo cree. Segundo, la disciplina que no provoca ira es la que se hace en el hogar y por los padres. ¿Por los qué? Por los padres. Oídos, la disciplina, esta es una tarea que corresponde a los padres. La tarea principal de los padres es disciplinar a sus hijos, según el modelo de Dios. Y es la más importante. La más importante, por eso este tema de disciplina, la serie que sigue es disciplina. Voy a hablar por lo menos unos 3, 4, 5 mensajes sobre la disciplina. Lo importante que es la disciplina en el hogar, el orden, los límites. Dice el pensamiento así: esta es su responsabilidad y no debe delegársela a otros. Usted no puede delegarle la disciplina de sus hijos a su papá, a su mamá. Usted no puede delegarle la disciplina de sus hijos a su cuñada, a su cuñado, a sus tíos. No. Si hay algo indelegable, es la disciplina de nuestros hijos. No se puede delegar a nadie. Es responsabilidad y el llamado supremo de los padres. Por eso Efesios 6:4 nos habla así: padres, incluye papá y mamá. Por eso es tan importante que el papá y la mamá, esposo y esposa, se pongan de acuerdo y oren a Dios de la manera como tienen que disciplinar a su hijo. Y la palabra nos dice entonces que es responsabilidad. Oído esto: un hijo no se daña en la calle sino en la casa. Gracias por su entusiasmo.
Hay gente que le dice a uno, ay no, definitivamente mis hijos son un amor en la casa, son unos angelitos en la casa, pero no es más que se junten con esas personas en el colegio o con esas personas en el barrio y se vuelven unos demonios. ¿Oído a esto? Se ha comprobado y según la Biblia que eso no es cierto. Un hijo no se daña en la calle sino en la casa. Cuando dice que el hijo se perdió en el colegio o en la calle, no es así. Se pierde primero en la casa. Voy a dejar bien claro eso y fuerte, ¿sí? Mire esto, cuando hacemos bien el trabajo en la casa, la probabilidad de extraviarse es muy pequeña cuando los padres hacen bien la tarea. Cuando los padres hacen bien su tarea en la casa, es pequeña la probabilidad de que nuestros hijos se dañen. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Yo quiero traer confianza en la palabra de Dios en usted. Que usted tenga fe en esto. Porque hoy en día muchos de nosotros los padres tenemos cierto miedito, cierto temor de decir, bueno, yo cómo estoy haciendo mi trabajo en la casa, cómo lo voy a hacer, lo estoy haciendo bien o no, ¿será que mis hijos van a amar a Dios? ¿Será que mis hijos van a adorar a Dios? ¿Será que mis hijos van a servir a Dios? Y esas preguntas tienen una respuesta. La respuesta es que si tú haces el trabajo que Dios dice que hagas con ellos, tus hijos no se van a perder, tus hijos no se van a dañar, tus hijos no se van a descarriar, tus hijos estarán en los caminos de Dios para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo lo creo así. No podemos delegarle la disciplina o la formación de nuestros hijos a nadie. Uno escucha y ve a papá y no, es que yo los quiero tanto que no, y le piden, ay mamá, péguele más bien usted, yo no soy capaz de pegarle al niño. Ay, llámele la atención usted, papá, porque yo no soy capaz de llamarle la atención al niño. No, ese es un trabajo suyo, es su responsabilidad disciplinarlo, llamarle la atención, entrenarlo, instruirlo, formarlo. Ese no es trabajo de un familiar. Gloria a Dios por la familia que apoya la formación. Yo bendigo a las abuelas, yo bendigo a los abuelos que ayudan. Bendito sea Dios por ese apoyo, por ese aporte. Claro que es valioso, claro que es una bendición, hombre. Claro que sí. Pero los padres y los abuelos tienen que decirle a sus hijos, ahora le toca a usted. Dígame en algo. Ahora le toca a usted. No me pida que yo los corrija, no me pida que yo los forme, no me pida, yo lo puedo hacer porque los amo, pero ese trabajo supremo le corresponde a papá y a mamá. Es a ellos. Y oído esto, es importantísimo porque hay gente ahorita que le delega la disciplina y la formación de sus hijos al colegio. Digo, no, yo lo quiero meter en el mejor colegio. Es que el colegio tal es el que me va a ayudar. No. Está, como decían las abuelas, miando fuera del tiesto. Qué pena con la claridad en ese dicho. Los colegios no son llamados a formar el carácter de los hijos. El carácter de los hijos son formados por los padres, no por los colegios. Que el colegio puede participar, eso es otra cosa. Otra vez, como un abuelo, como una abuela, el colegio puede ayudar, claro. Por eso la visión de nuestro colegio, ayudar, trabajar en equipo con los padres. ¿Para qué? Para aportar a lo que ellos están haciendo en casa, nosotros lo reforzamos en el colegio. Pero cuando las personas no trabajan en casa, entonces, claro, se ve el resultado. Los muchachos son desobedientes, son irrespetuosos, los muchachos son altaneros, los muchachos son resentidos, son enojados, los muchachos están amargados por todo. ¿Por qué? Porque el trabajo no se está haciendo en casa. No se está haciendo como Dios quiere en casa.
Terrible. Se dice que el 30% de los niños que están naciendo ahorita mismo en el planeta Tierra, el 30%. ¿Sí? Supongamos que hubiesen, llamémoslo así, 1.000 millones de niños. Supongamos que haya 1.000 millones de niños. El 30% de esos 1.000 millones dice que van a ser criados por la televisión y el internet. ¿Van a ser criados por quién? No me dejen solo. ¿Por quién? Por la televisión y el internet. Porque ese 30%, ¿sí? Estamos hablando de 300 millones, de 1.000 millones, el 30% más o menos. 330 millones de niños van a ser educados y formados por la televisión y el internet en ausencia de sus padres. ¿Qué nos espera? ¿Qué le espera a la raza humana viendo a un niño educado por la televisión? La televisión, oído a esto, la televisión no tiene límites. La televisión trata a un niño como si fuera un adulto. A la televisión no le importa que al niño se le estén metiendo imágenes pornográficas de sexualidad. No importa que le esté metiendo imágenes de violencia, de trampa, de robo, de hurto, de toda la perversión que sale de ahí. Ellos no les importa. Y esos niños van a ser educados por televisión e internet. ¿Cuál será el futuro de ellos? ¿Se atreve usted a pronosticar un futuro ahí? Un futuro lleno de maldad. Un futuro lleno de desorden, un futuro lleno de pecado, lleno de todo lo que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque los padres delegaron lo indelegable. Las personas que estudian esto dicen que para uno disciplinar a sus hijos debe tomar hasta tiempo. Luego vamos a hablar de eso. Hay padres que cogen a su hijo y los disciplinan en 1 minuto o 2. La correcta disciplina llena del Espíritu Santo de Dios puede estar entre 20 y 30 minutos con el hijo. Y cuando hablamos de disciplina no estamos hablando de castigo, no es que estar dándole 20, uy, hay que darles 20 minutos, yo le estaba dando 1 nomás. ¡No! La disciplina tiene que ver con conversar, con instruir, con mirar por qué lo hace, como vamos a mirar ahora. Todo un procedimiento para poder levantar de ellos las personas que Dios quiere que sean. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire lo que sucedió Mateo 14, una historia llamativa esta. Mire lo que dice la palabra. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Ayúdeme a leer ahí. Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Herodes estaba confundido, no sabía quién era Jesús. Y luego dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. Oído esto, subraye esto. Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Herodes le quitó la mujer a su hermano. Bonito ese hogar, ¿no? Todo empieza por un hogar, mire. Todo empieza por una familia que se destruye y comienza a ser disfuncional. Y Herodes, dice la escritura, de que Juan el Bautista comenzó a predicar contra el adulterio. Y Juan el Bautista era fogoso. Los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. Los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. Y Herodes escuchó ese mensaje y dijo: al tipo hay que mandarlo a callar, que deje tanta laraca. ¿Quién es ese Juan? Y dice que lo mandó a encarcelar, ¿cierto? Lo mandó a prisión, porque él tenía rabo de paja. Le había quitado la mujer a su hermano. ¿Sabe qué dice diciendo? Dice la palabra, porque Juan le decía, ¿qué le decía? No te es lícito tenerla. Qué tremendo era Juan. Hermano, decirle a Herodes, que era prácticamente el gobernante
de ahí, de toda esa región, ir Juan y decirle: Herodes, la mujer que tú tienes no es tuya, devuélvela. No te es lícito tenerla. Estás adulterando. ¿Y sabe qué dice? Versículo 5. Y Herodes quería ¿qué? Quería matarle, claro. Pero temía el pueblo porque tenían a Juan por profeta, porque Juan era un hombre de Dios. Dice: no, si lo mato me echo encima a todo el pueblo. Y mire lo que sigue diciendo ahora. Dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños, el Happy Birthday de Herodes, es uno de los pocos cumpleaños que vemos en la Biblia, ¿sí? Y dice que Herodes está de cumpleaños, está de Happy Birthday, y dice la escritura: y la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Mire cómo se distorsiona una familia, una vida y una generación. Herodías, ¿sí?, consintió en un adulterio. Y ella tenía una hija. La hija de Herodías se llamaba Salomé. Y Salomé fue formada para la sensualidad. Y Salomé era una muchacha sensual. Algunos dicen que tenía solamente entre 12 y 14 años y ya inspiraba sexualidad. Y dice que en el cumpleaños danzó, pero no era una danza sagrada, no, era una danza sensual, era una danza lujuriosa, era una danza para conquistar al agasajado, ¿sí? Y dice que le agradó a Herodes. Cuando la vio dijo: uy, mamacita, ¿sí? ¿De dónde salió? El tipo quedó encantado. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo es peligroso el baile? ¿Sí? Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 7. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Herodes escogió y le llamó y le dijo: uy, no, con esa danza usted, mejor dicho, me puso los pelos de punta. Lo que usted me pida yo le doy, hasta la mitad de mi reino si quiere. Tremendo. Mire lo que dice. Ella, instruida primero por ¿quién? Oído, nuestros hijos no se dañan en la calle, no se dañan en el colegio, no se dañan en la iglesia. Hasta la iglesia le está metiendo ya la culpa. A mí hay veces, pastores, yo no vuelvo a mandar a mi hijo a la iglesia porque allá fue que aprendió él a mentir. No. Está muy equivocado. Está muy equivocada. Nuestros hijos se dañan en casa, punto. Hay que ser responsables. ¿Sabe qué dice la escritura? Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Sabe por qué? Herodías era una mujer llena de odio contra Juan el Bautista. Herodías era una mujer llena de fastidio porque Juan el Bautista no les dejaba pecar con éxito, no les dejaba disfrutar del pecado. Entonces Herodías comenzó ella a odiar a Juan y quiso tener venganza. ¿Y sabe a quién le transmitió esa venganza? A su hija. Y dice, por eso dice la palabra, instruida primero por su mamá. Papá y mamá tenemos que mirar qué espíritu le transmitimos a nuestros hijos. ¿Qué le estamos transmitiendo a ellos? Dice que ella, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Pero ¿cómo le ocurre pedir a esta muchachita eso? Le están diciendo que le van a dar hasta la mitad de un reino. Y en vez de pedir gobierno, en vez de pedir influencia, en vez de pedir liderazgo, en vez de pedir bendición, se le ocurre pedirle la vida de un hombre santo. ¿Sabe por qué? Porque esa generación que crece bajo el odio, bajo el resentimiento, bajo una actitud de venganza, lo único que se puede esperar de ellos es que crezca una generación así como esta, cruel, de muerte. Una generación que pida cabezas. ¿Y sabe qué dice la escritura? El resto es: entonces el rey se entristeció
pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Terrible. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. ¿Por qué fue decapitado Juan? Por una muchachita que crió con un corazón lleno de veneno, lleno de odio, lleno de rencor, transmitido por su mamá. Y lógicamente que en la menor oportunidad que vio para soltar todo eso, lo hizo. ¿Cuál fue el final de esta familia? Trágica. Porque el que se mete con el pueblo de Dios se mete con Dios. ¿Cuántos dicen amén de verdad? ¿Salomé fue así porque así? No. Por eso la palabra de Dios nos dice que disciplinar a nuestros hijos es un trabajo de nuestros padres. Ellos van a ser el resultado de lo que tú hagas con ellos. Yo por eso me he negado a mi corazón, a mi mente, a estadísticas, a la psicología moderna que me dice que los hijos después son independientes, son estos. Sí, eso es verdad, pero todas las bases que nosotros les ponemos a nuestros hijos les servirán para que ellos sigan amando a Dios, sigan adorando a Dios, sigan sirviendo a Dios y sigan siendo luz en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un aplauso a Dios si usted lo cree. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Por eso es tan importante conocer el diseño de Dios, asumirlo, ¿sí? Asumirlo con seriedad, con responsabilidad, por lo que Dios nos está hablando, ¿cierto? Sigamos adelante. Tercero, la disciplina que no provoca la ira es la que se hace con coherencia. ¿La que se hace con qué? Con coherencia. Todo hijo quiere que un padre le enseñe más con el ejemplo que con las palabras. ¿Sí? Todo hijo espera de sus padres que su papá le enseñe más con el ejemplo que con las palabras. Eso es coherencia. La coherencia es eso. Oído a esto. La autoridad espiritual en cualquier persona que está en liderazgo, incluyendo a los padres, viene de aquí. La autoridad es el resultado entre la coherencia de la conducta y las palabras. Mis palabras deben estar de acuerdo con mi conducta. ¿Sí? Si yo enseño no robar y mi conducta no roba, soy coherente. Si yo enseño no mentir y mi conducta no miente, soy coherente. Si enseño con mis palabras a ser sometido y con mi conducta lo demuestro, soy coherente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso mismo aplica en la casa, en la familia. ¿Sí? El padre que hace aquello que prohíbe al hijo. Si un papá hace algo que le está prohibiendo al hijo, no se puede esperar que ese hijo se beneficie de la disciplina administrada por su padre. Si un papá va y le dice a su hijo, hijo, la mentira del diablo, la mentira del diablo, por eso como usted me mintió, venga para acá, pase esa cola, tenga y tenga. Y luego viene el vecino a cobrarle al papá lo que le está debiendo y el papá entonces le dice al hijo, dígale que no estoy. ¿Qué está haciendo? Mintiendo. Y entonces el niño está diciendo, bueno, a mí me pegan porque miento y a él ¿quién le pega? Aló. A mí me pegan porque miento. A mí me disciplinan porque miento y a él, ¿por qué si lo dejan? Entonces el niño comienza a ver una incoherencia. Y oído a esto, cuando un papá disciplina a un hijo con una incoherencia, está lastimando su corazón. Lo está hiriendo, lo está resintiendo. Él dice,
mi papá sí hace eso y a mí sí me corrige. Y él comienza a desarrollar enojo, comienza a desarrollar rencor y un día eso va a explotar. ¿En qué? En deshonra, en rebeldía. Por eso la disciplina que no provoca ira, la disciplina que es correcta y que es de Dios, primero nos manda a nosotros los padres a ser coherentes. Voy a corregir a mis hijos con la mentira, entonces yo no debo mentir. Debo corregir a mis hijos por el robo, entonces yo no debo robar. Debo corregir a mis hijos con la lealtad, entonces yo debo ser leal. Dígame algo. Es que funciona así, la autoridad funciona así. Tremendo. ¿Sí? Hay algo que a mí personalmente me llamó la atención. Primera de Reyes 14:21. Mire este ejemplo. Mire lo que dice. Roboán, ¿hijo de quién? No, no me dejen solo. Roboán, ¿hijo de quién? Y vamos a hablar del hijo de Salomón, para que usted se ubique. Si usted conoce la historia de Salomón, la palabra de Dios nos dice que no caminó en este planeta Tierra una persona más sabia que Salomón. Ubíquese ahí. El hijo de Salomón, estamos hablando de un papá que escribió 3 libros de la Biblia, inspirado por Dios. ¿Sí? Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Esos libros están ahí en la Biblia. Y son inspirados por Dios. Dios lo usó a él para dejarnos esa bendición ahí. Pero a mí lo que me rebotaba en la cabeza era lo que viene aquí. Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboán cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová, que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su mamá fue Naama Amonita. Desde ahí ya comenzó la cosa. Versículo siguiente. Y Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. ¿Oído esto? Salomón era el hombre más sabio en el planeta, un escritor. El hombre cantaba, componía, tenía una producción musical, tenía proverbios por todos lados, tenía canciones por todos lados. El tipo, hermano, era una eminencia. Pero dice la palabra que tuvo un hijo llamado Roboán, y este hijo Roboán hizo todo lo malo. Tan malo fue que trajo influencia sobre todo Judá, sobre parte de Israel, la tribu de Judá, y dice que todos se fueron haciendo lo malo con él, y dice que hicieron enojar a Dios más que todo lo que sus padres habían hecho con todos los pecados que cometieron. Y yo dije, espérese un momentico. Yo tomo asiento cuando leí aquí este texto y dije, espérese un momentico. El hijo de un hombre tan sabio, el hijo de un hombre tan entrenado, hermano, tan inteligente, tan lleno de títulos, tan lleno de... ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Y yo le dije, Señor, no entiendo. ¿Sabe qué me dijo el Señor? El Señor me dijo, Salomón fue incoherente. Él enseñaba muy bien, pero no lo hacía él. ¿Aló? Salomón era experto en enseñar, era un maestro con las palabras, pero con su conducta no lo hacía. Por eso el resultado de su hijo, como Salomón fue incoherente, entonces su hijo se confundió y hizo todo lo malo.
y se rebeldizó contra el papá, la mamá, contra el Dios, contra todo mundo. Yo dije, Señor, explíqueme más. Y entonces comenzó a mostrarme, por ejemplo, estos textos. No, en lo que dice Proverbios, dice la escritura, mire lo que dice Proverbios. Este proverbio fue escrito por Salomón para Roboam. Y dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, dice la escritura, sigamos por favor, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Dice, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás ¿qué? ¿Entenderás qué, por favor? El temor de Dios y hallarás el conocimiento de ¿quién? Qué linda enseñanza, eso hay que tomarlo. ¿Sabe qué le está diciendo Salomón a su hijo? Busca a Dios más que a la plata, más que al oro. Búscalo y vas a hallar el temor de Dios y el conocimiento de Dios. ¿Buen sermón? Buenísimo. Pero vamos a mirar su conducta. Primera de Reyes 11. ¿Sabe qué estaba haciendo? Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los ¿qué? No me dejen solo, diosa de ¿qué? De los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los Espere, Salomón. Salomón, me estás diciendo que busque a Dios, que adore a Dios. Salomón, me estás diciendo que hay que desarrollar temor de Dios. Salomón, me estás diciendo que hay que conocer a Dios, al Dios vivo, al Dios verdadero. Pero Salomón, ¿qué te pasa si tú estás llevando sacrificio a la diosa Astoret? ¿Qué te pasa si estás llevando tus ofrendas y también tus oraciones al ídolo abominable de los amonitas? ¿Usted se imagina cómo creció Roboam? No entiendo, mi papá. ¿Están aquí todavía? ¿Sí están aquí o no están aquí? ¿Cómo se llama eso? Incoherencia espiritual. Incoherencia. Incoherencia espiritual. ¿Cómo voy a decirle, usted si quiere disciplinar, es que usted no busca a Dios, a sus hijos, es que usted no ora a Dios, es que usted no ayuna? Primero, mírese usted, si usted lo está haciendo, tiene la autoridad para disciplinar. Si no lo está haciendo, cállese, porque si no va a amargar a su hijo, lo va a amargar. Ese ambiente se percibe la incoherencia. Segundo, mire, otro, miremos otro. Proverbios 5:18. ¿Sabe quién le está escribiendo aquí? Salomón le escribe a Roboam. Todo el capítulo 5 habla de que se cuide de tener mujeres diferentes a su esposa. ¿Y sabe qué le dice Salomón a su hijo? Hijo, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Sabe qué le está pidiendo Salomón a su hijo? Que le sea fiel a su esposa. ¿Que le sea qué? Salomón, ese libro fue escrito para su hijo. Y entonces le está diciendo, alégrate, sé feliz con la mujer de tu juventud. Sacia tus necesidades espirituales, emocionales, sexuales en ella. Dios te bendice. Sé fiel a tu esposa. ¿Cómo no? Mire lo que estaba haciendo entonces en conducta. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. ¿Le parece a usted que eso es coherente? ¿Le parece a usted que un papá llame a su hijo y lo corrija y sea fiel a su esposa? Sí, deje de ser traicionero, mire esto, mire aquello. Y él cuando está en la calle, uy, mamita, yo tengo una de 40 en la casa, la cambio por 2 de 20. ¿Oído esto?
La coherencia se percibe. La coherencia se percibe. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice de más de este? Dice, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni a ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón ¿cómo le va a pedir? De razón fue que Roboam fue un hijo pusilánime, fue un hijo blandito, porque fue educado sin autoridad. Salomón perdió su autoridad espiritual, su autoridad moral, y a pesar de que era excelente expositor, su conducta negaba sus palabras. Por eso la disciplina que no provoca ira es la disciplina que es coherente. Yo tengo que revisar lo que yo les voy a pedir a mis hijas, lo que yo les voy a exigir a ellas. Yo tengo que haberlo estado haciendo ya. Si tú eres un hombre fiel, ay pastor, pero es que antes de conocer al Señor, listo, pero ya tu pasado quedó bajo la sangre de Cristo Jesús. Ahora la sangre de Cristo que está en ti, que te limpió, que te restauró, también te devolvió la autoridad espiritual y moral. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro, y con paz puedes exigirle a tus hijos. Mi papá me exige a mí. Mi papá me dice, hijo, ama a tu esposa, sé fiel a tu esposa, ¿sí? Ayúdale a tu esposa. Él me dice, y yo le recibo, le digo, sí papá, ayúdeme a orar por eso, porque quiero hacerlo así, ¿sí? Por eso es que hay que ser coherente, ¿sí? ¿Cómo un papá le va a pedir a su hijo que sea fiel a su novia, a su esposa, si él por detrás le está siendo infiel a su mujer? No hay coherencia. Por eso esa disciplina se percibe, se palpa. Hay algo que los chicos se dan cuenta. Dicen, no, los chicos no son bobos. Dígame algo. Se da cuenta. Y así en todos los sentidos. ¿Sí? ¿Otro? Proverbios 23:4. No te afanes por hacer. Mire, Salomón que le decía a su hijo. Hijo, tranquilo. No te afanes para hacerte rico, hijo. ¿Sí? Sé prudente. Desiste. Buena enseñanza. A mayores riquezas, más problemas, según Salomón. ¿Sí? Luego el versículo 6 dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Salomón a su hijo le decía, hijo, no persiga la riqueza, no persiga acumular esto, no persiga aquello. ¿Sabe qué estaba haciendo por detrás? Segunda de Crónicas 9:26. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos. Cuando usted lee las leyes sobre los reyes, para los reyes estaba prohibido acumular caballos para él. Y Salomón dijo, ay, pero es que yo también puedo. Dice, tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. ¿Qué más tenía? Dice la escritura, y tuvo dominio sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. ¿Qué más tuvo? Dice, y acumuló, esta palabra es delicada, el rey plata en Jerusalén como piedras y cedros como los cabrahigos de la cefela en abundancia. En otras palabras, Salomón le dice a su hijo que no sea codicioso, que no sea avaro, y él por otro lado, con su propia conducta le está diciendo, ah, pero yo sí puedo. ¿Cómo se llama eso? Incoherencia. Incoherencia espiritual, incoherencia matrimonial, incoherencia económica. Por eso nosotros cuando vamos a disciplinar tenemos que revisar. ¿Soy coherente con lo que le voy a pedir a mis hijos? ¿Soy coherente con lo que voy a exigirle a mis hijos? Lo que les voy a pedir a ellos. Usted se da cuenta, por ejemplo, Dios dice, sean santos, como yo soy ¿qué? Eso es coherencia. ¿Y a quién no le cuesta decir, Dios es santo?
Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Él es puro y Él le puede exigir a uno y le dice, sean santos como yo lo soy. Sean perfectos como yo lo soy. Claro, uno ve a Dios y dice, Dios le puede pedir a uno lo que quiera. Porque Él es coherente con lo que pide. Porque Él lo demuestra, lo ha demostrado y lo demostrará. Cuéntale un aplauso al Señor por eso, amén. ¿Se da cuenta? La disciplina es una cuestión, hermano, de precisión. No es lanzarnos a tener hijos y a tener familia porque sí, sino tener todo el equipamiento, tener toda la sabiduría, pero también tener todos los recursos que necesitamos para hacerlo al modelo de Dios. Dios nos está haciendo un llamado y nos dice, hazlo a mi manera. ¿Cuántos dicen amén a ese llamado? Con esto Dios nos está diciendo, hágalo a mi manera. No lo haga a la manera que usted cree, ni a la manera que usted vivió. Hágalo a mi manera y usted verá que de sus hijos se levantará una generación bendita, una generación poderosa, una generación triunfadora, una generación amorosa, una generación obediente, una generación sana y una generación lista para ser usada por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo me estoy apegando a esas palabras. Dele aplausos al Señor si usted lo cree. Finalmente, esta es buena, pero la que viene es mejor. ¿Cuál quieren? ¿Las dos o una sola? La disciplina que no provoca ira es la que se hace con razonamiento. ¿Qué quiere decir eso? No existe nada más irritante para aquel que es sometido a la disciplina que la sensación de que todo el procedimiento es totalmente irrazonable. En otras palabras, cuando un papá y una mamá disciplinan, porque sí. Dice, pero papá, mamá, ¿por qué? ¿Por qué no me das permiso? ¿Por qué me estás disciplinando? ¿Por qué me vas a corregir? Porque puedo y quiero. No, espérate un momento. Eso no es suficiente. En una disciplina al estilo de Dios no es suficiente. ¿Sí? Oiga esto, un padre deficiente es aquel que no considera ninguna circunstancia o que no escucha ninguna posible explicación. En otras palabras, permita que su hijo exponga su posición u ofrezca algún tipo de explicación. Los padres, bajo el diseño de Dios, aprendemos a que nuestros hijos tienen que hablar por qué lo hicieron. ¿Por qué mentiste? Dime por qué lo hiciste. ¿Por qué tomaste eso que no era tuyo? ¿Por qué? Tienes que aprender a que ellos den su explicación. Y tú también tienes que aprender a dar un razonamiento sabio, de decir, te voy a disciplinar por esta razón, por esta. No solamente porque quiero y puedo, no. Porque tienes que hablarle de lo dañino, de las consecuencias, de los malos actos. Por eso le digo que la disciplina tiene su tiempo. Mire, no es como lo enseñaron allá, lo cogen a uno y le dan 5 garrotazos y ya creen que con eso, no. Primero tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Yo no sé cuánto te toma estar lleno a ti del Espíritu Santo, pero a mí me toma por lo menos 1 hora. Dígame algo. Cada día adorando a Dios, leyendo la palabra, orando, y estoy lleno del Espíritu Santo antes de disciplinar. Y los razonamientos, yo tengo que decir cuáles son las razones por las que yo voy a disciplinar. ¿Sí? Mire que todos estos principios son aplicados al liderazgo. Yo recuerdo que una experiencia por allá que cogieron y me llamaron, mire, disciplina, usted no puede volver a predicar, no puede volver a hacer esto, no puede, disciplina. Y yo dije, pero ¿por qué? ¿Qué hice? Enséñenme. ¿Qué fue que hice? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Yo quiero aprender, pues para no volverlo a hacer. No, el pastor mandó a decir.
Digo, no, yo necesito una cita porque yo necesito que me expliquen qué hice mal. Y si estoy haciendo algo mal, no quiero repetirlo. Y verdad, ¿sí? Esa es la manera, ¿sí? Esa es la manera como nosotros debemos de ejercer la disciplina. Y más cuando son los niños también pueden, ellos dan su explicación. Yo les comentaba el jueves a los hermanos de una experiencia con Dana, que Dana tiene mucha fuerza y es impetuosa y todo lo demás. Y claro, hay veces me llaman del colegio a mí porque dicen, mire que Dana cargó a Julanito de tal y lo hizo caer y me llaman así. Y en una de esas, entonces yo llamé a Dana y le dije eso. Yo le dije, Dana, ¿qué pasó? No, Dana, no, es que un niño le estaba pegando a otro y yo me le metí y lo empujé. Y un empujón de Dana es terrible. Entonces yo no, sí, todos están esperando que ella llegara a casa y yo ya tuviera la varita aquí lista. Y sin explicación no le dije, no, yo quiero que me expliques qué pasó. Papá, pasó esto, esto y esto, y sí fue culpa mía de que yo hice esto, pero fue por esto, esto. Entonces yo guardé la vara y le dije, hija, listo. Eso, lo que hiciste, parte estuvo bien y parte estuvo mal. La parte buena es que hay que defender a los débiles. Eso está bien, hija, te felicito. La parte mala es que tienes que controlar más tu fuerza para no pegarle a los demás niños. Tienes que irle a pedir perdón a ellos. ¿Lo haces? Sí, papá. Perdonado el castigo, punto. Tenemos que preguntarles, tenemos que examinar. Ah, que hay un riesgo en eso, que nos puedan ganar ventaja, no importa. Así se desarrolla la personalidad de ellos. Mire lo que le pasó a Jesús. Jesús a los 12 años, ¿se acuerda? Hermano, Jesús se quedó sin decirle al papá y a la mamá en la fiesta. Dice la palabra de Dios, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 3 días. ¿Usted se imagina, hermano, que a usted se le pierda 3 días su hijo, su hija de 12 años? Hermano, usted arma un alboroto y la cosa más terrible y cuando aparezca, menos mal que Dios supo a quién darle a Jesús. Dios le dio a José y a María. Son padres excelentes. ¿Cuántos dicen amén? Padres excelentes. Cuidaron al Hijo de Dios. Excelente. Otros padres, hermano, con 3 días no le dan ni tiempo para hablar. Mire lo que dice, lo encontraron ahí y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Luego que dice la palabra, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, mire lo que le dijo la mamá, hermano, eso es tener una llenura del Espíritu Santo. Hay gente que dice que nosotros no queremos a María, hermano, a José y a María los amamos y son un ejemplo de familia sagrada para nosotros. Es un error grandísimo que la gente nos acusa. ¿Sabe qué dice la escritura? María cogió y lo llamó y mire, esta es la forma de disciplinar a un hijo. Primero, pregúntele por qué. ¿Por qué nos has hecho así? María, una mujer sabia. Hijo, me pusiste a sufrir. No sabíamos dónde estaba. Estamos angustiados. ¿Por qué hiciste esto? María no era, hermano, esa enchapada, la antigua. Venga para acá, Jesús. Usted puede ser muy el Hijo de Dios. Usted puede ser muy Dios hecho carne. Pero pase para acá, Jacola, José. Tráigame esa vara que usted hizo último momento en el taller allá. Y tráigame y la estrenamos. No. La disciplina que es guiada por Dios se hace con razonamiento. Explícanos, Jesús. No entiendo por qué hiciste esto, siendo tú quien eres. ¿Y sabe qué dice la escritura? ¿Por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Es la verdad. Y eso nos pasa con nuestros hijos. Hay cosas que hacen que nos ponen en angustia. Pero es tiempo de usar las herramientas de Dios. ¿Y sabe qué dice la escritura? Entonces, claro, Jesús dijo, entonces les digo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús explicó la razón.
Recuerda, José, María, recuerden que el ángel les acordó de todo. Recuerden que yo vine por concepción virginal, yo vine, fue por el Espíritu Santo. Y recuerden que por encima de ustedes yo tengo un Padre celestial al cual yo me debo completamente. Y va a llegar un momento donde tenga que cumplir la obra de mi Padre celestial aquí en la tierra. Entonces José y María dijo, bueno, si es así, volvamos en paz, no pasó nada y sigamos siendo una familia feliz. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Se da cuenta cómo las cosas pueden calmarse? ¿Cómo las cosas se pueden arreglar cuando dejamos a un lado tanta reacción emocional, tanta carnalidad en nosotros? Decimos, no, usemos las herramientas. Finalizo con algo. La última. La disciplina que no provoca ira es la que se hace con amor. ¿La que se hace con qué? Con amor. Definitivamente tenemos que aprender a estar llenos de amor. Para disciplinar a los hijos, para tener disciplina en el hogar, necesitamos llenos de amor. Todo hijo espera que sus padres reconozcan el poder de una declaración de amor. Y aquí Dios me llamó la atención en algo. Los padres necesitamos desarrollar la capacidad de declararles nuestro amor a nuestros hijos. ¿Declararles qué? Nuestro amor a nuestros hijos. Papá, mamá, yo sé que muchos de nosotros no fuimos criados así en la casa y tal vez usted nunca escuchó de su papá y de su mamá una, una declaración de amor. Yo crecí así en una familia. Hubo mucha demostración de amor, pero no hubo declaración de amor. Las dos cosas son necesarias. Porque hay personas que dicen, es suficiente demostrar el amor. No ve que yo me levanto todos los días, no ve que yo voy a trabajar, no ve que yo le traigo la comida, no ve que yo voy el vestido. Eso es demostración de amor y eso está bien. Pero también es necesario la declaración de amor. La declaración de amor es importante en una vida. Yo no recuerdo de papá en mi temprana edad y en mi juventud que me haya dicho que me ama. Y entonces de razón yo no le podía decir a nadie. A mí cuando me decían, dígale a alguien que le ama. Yo no podía expresar ni declararle amor a nadie. Para mí ahora declarar amor es un milagro de Dios. Mire este ejemplo tan maravilloso. Antes de que Jesús fuera a la batalla con el diablo, Dios su Padre hizo algo con él. Porque si usted quiere que sus hijos tengan victoria sobre el diablo, ¿cuántos quieren que sus hijos tengan victoria sobre el diablo? Hágales declaración de amor antes de que vayan a la batalla. Antes. Mateo 3:17 dice que Jesús, como hijo, se estaba haciendo bautizar, ¿se acuerda? Y dice la palabra de Dios que hubo una voz de los cielos que decía, mire la declaración de amor del Padre con su hijo. Este es mi hijo. ¿Mi hijo qué? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre está haciendo una declaración de amor sobre su hijo. Él está diciendo, sepan todos, empezando por el mismo Jesús, que lo sabía. Tú eres mi hijo amado. Papá, mamá, ¿hace cuánto no le haces una declaración de amor a tus hijos? La declaración de amor es necesario antes de la disciplina. Dios dice que Él a todo aquel que toma por hijo lo ama y lo disciplina. Pero primero dice que lo ama. Primero dice que ¿qué? Lo ama. Lo ama.
Entonces, qué lindo que los padres aprendamos esto de nuestro Padre Celestial. Antes de disciplinar a un hijo, declárale tu amor. Dile cuánto le amas. Dile que es tu hijo amado. Dile que es tu hija amada. Que le amas mucho. Así como el Padre. Mire, aquí dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y sabe qué estaba haciendo el Padre? Lo estaba preparando para la batalla con el diablo. Porque en el capítulo 4 del versículo 3, inmediatamente apareció el diablo. ¿Y sabe qué le digo? Y vino a él el tentador y le digo: si eres hijo de Dios. Dios unas horas antes le estaba diciendo: tú eres mi hijo amado. Y el diablo más adelantico le digo: si eres hijo de Dios, si en verdad te aman, si en verdad eres especial, si en verdad te valoran. ¿Sabe qué estaba pensando el diablo hacer con Jesús? Estaba queriendo colocarle duda y distorsionar su identidad para vencerlo. ¿Sabe por qué vemos tantos hijos que son vencidos en el mundo, en la universidad? Hijos que son vencidos por el diablo, con muchas cosas de allá afuera, porque dentro de la casa no recibieron una declaración de amor. En la casa es el momento donde declaramos nuestro amor. Tú eres mi hijo amado. Entiende, comprende, cree. Eres mi hijo amado. Eres precioso, eres valioso, eres lo mejor que me pasó. Y cuando ellos salen de la casa y el diablo va y les dice: si eres hijo de Dios, ¿sabe qué ellos van a responder? Llegaste tarde, Satanás. Yo tengo claro que en mi casa me aman. Y como en mi casa me aman, yo no te voy a hacer caso a ti, diablo mentiroso. Yo no voy a perjudicar en algo a mi papá y a mi mamá ni a mi familia. Sal fuera de mi vida en el nombre de Jesús y van a tener victoria sobre Satanás. Que alguien me diga amén a eso. Dele aplauso al Señor si usted lo cree, amén. Cuando tus hijos están claros que los padres les aman, van a vencer la tentación del diablo. Mayoría de hijos que caen en tentaciones porque no recibieron una declaración de amor. Su parte emocional es débil. Y cuando cualquier persona le da una pequeña demostración de amor y ese amor está mezclado con pecado, por eso caen en fornicación, caen en robos, caen en vicios. ¿Cómo los protegemos? No dejes salir a tus hijos de casa sin haberle hecho una declaración de amor. Diles lo que los amas. Diles, y no importa cuántos años tengan, es importante porque al final es la manera de darles poder para vencer al diablo y sus tentaciones. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tú necesitas escuchar esta palabra de Dios. Tal vez tú creciste en un hogar donde nadie te dijo que te amaba. Tú necesitas escuchar la voz de Dios diciéndote igual: te amo, hijo. Te amo, hija. Eres mi hija amada, eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual me deleito. Eso afirma nuestra identidad como hijos. Por eso es tan importante. Me gustó esto, porque una historia de un hijo que él fue adoptado y la familia lo veía a él y las demás como que lo rechazaban, ¿no? Y entonces el papá, que vio que su hijo adoptado estaba siendo como rechazado, como que no tenía esa claridad, Dios lo guió a hacer un poema para él. Tengo esa idea para que se dé cuenta que no es original mía, pero quiero seguir el ejemplo. Papá, mamá, afirma a tus hijos con amor. ¿Por qué no les puedes escribir una carta de amor a tus hijos? Es más, yo puedo desafiarte en esta hora de culto que esta semana el Espíritu Santo de Dios te guía a escribir una carta de amor a tus hijos.
Pero es que no cumplen años. Pero que no importa. No necesitamos que cumplan años, necesitamos que sean nuestros hijos. Eso es suficiente. Tal vez esa carta de amor les ayude a vencer a Satanás que los tiene acosados. Tal vez, oído a esto, esa carta de amor puede ser una herramienta donde ellos suelten algún vicio, donde ellos suelten alguna opresión. Te desafío en el nombre de Jesús a que le escribas una carta de amor a tus hijos y declárale tu amor. Y Dios va a usar esa carta para traer victoria sobre el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Mire él lo que dijo. Así se llama el hijo. Dice: Pedro, hijo amado, hijo de gracia y de amor que tiene origen en el corazón de Dios. Su vida es riqueza y fortaleza. Tú eres mi hijo, mi discípulo, mi oveja, valiente. Sé puro, sé luz. Vive su vida para la gloria de Dios eterna. Eterno, te amo. Cuando el muchacho recibió esa carta, ese poema así sencillito, se acercó donde el papá y los corazones se unieron nuevamente. La declaración de amor trae sanidad, trae libertad y trae victoria sobre Satanás. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Amén. Colóquese en pie y vamos a orar. Primero, lo que Dios me ha mandado a hacer es que todos los que estemos aquí en la iglesia renunciemos a todos esos efectos que tuvieron esa disciplina incorrecta. No se trata de culpar a nuestros padres. No, ellos no tuvieron el diseño. Ellos no tuvieron a Dios, no tuvieron la palabra, no tuvieron al Espíritu. Y ellos se esforzaron en lograr sacar algo de nosotros. Y gracias a Dios por el trabajo que ellos hicieron a pesar de no tener el diseño. Pero no hay que negar que todo eso también trajo algo sobre nuestras vidas que necesitamos nosotros descargar en la presencia de Dios. No tenemos que seguir siendo parte de una generación herida, de una generación enojada, de una generación resentida. Podemos renunciar en la presencia de Dios a eso. Y con mayor razón ahora, nuestra responsabilidad es levantar de nuestra descendencia una generación diferente, amorosa, feliz, obediente, porque Dios nos está entregando el diseño. Dios nos está entregando su poder para hacerlo. Y en estos últimos tiempos, la mayor capacidad evangelística va a ser a través de la familia. Familias bendecidas serán usadas por Dios para atraer otras familias, para explicarles cómo lo lograron. Cómo lograron tener un matrimonio. No somos perfectos. Cometemos errores, cometemos fallas, pero vivimos en paz, vivimos bajo el amor de Dios, vivimos bajo la bendición de Dios. Y esto es lo que le hace falta al mundo de allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Oremos ahí donde usted está. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, que queda sembrada en el corazón de tus hijos, de tus hijas, y que ella producirá la cosecha en el momento que tú, Señor, lo quieras. Aquí estamos, Señor, necesitando una vez más de ti. Necesitamos de tu presencia. Tu palabra nos enseña que se aproximan tiempos más peligrosos, tiempos más, Señor, dificultosos por el hecho de las personas, cómo su personalidad, su carácter se va a distorsionar. Pero tu palabra nos envía la salvación. La salvación está en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús tu palabra dice que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, dígale: Señor, lléname de tu presencia una vez más. Señor, lléname de tu amor. Dígale: Señor, aquí estoy. No quiero ser el resultado y no quiero ser el producto
de una generación herida, de una generación enferma, de una generación, Señor, deprimida, de una generación, Señor, rebelde. Quiero ser el fruto del diseño de Dios. Ahí donde usted está, dígale: Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu espíritu para seguir cumpliendo con esta labor tan importante como la es la de criar los hijos, de formar los hijos. Ahí donde usted está, ore para que el Espíritu de Dios venga una vez más y le refresque y traiga sobre su casa, sobre su familia, esta capacidad de Dios, la capacidad de Dios. Levante sus manos al Señor ahí donde usted está. El Espíritu Santo en esta hora nos envuelve una vez más con su amor, su gracia. La carga de tus hijos Dios la está quitando. Tus hijos serán lo que Dios dice que van a ser. Solo entrégate la mano de Dios. Ahí donde tú estás, dile al Señor: yo renuncio, Señor, a todo efecto de la mala disciplina en mi vida. Renuncio a las consecuencias de la mala disciplina en mi vida. Renuncio a todo aquello que trajo traumas, que trajo heridas, que trajo distorsiones en mi personalidad, en mi manera de ser. Digan esta hora: Señor, rechazo, renuncio. Diga: la sangre de Jesucristo me libera, me restaura. Diga en el nombre de Jesús: de todo aquello que viví, pero que no estuvo bajo el diseño de Dios cuando me criaron, cuando me educaron, cuando me formaron, de todas aquellas herramientas que se usaron y que no fueron las adecuadas. Digan esta hora: yo renuncio. Ahora mismo rechazo y renuncio a todo efecto, a toda consecuencia, a toda herida, a todo enojo, a todo rencor, a toda amargura, a todo resentimiento que se haya anidado en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Diga: renuncio por la sangre de Jesús a todo ello que me perjudique en mi presente y en mi futuro. Diga: y en esta hora, en el nombre de Jesús, recibo sanidad, recibo libertad, recibo restauración. Diga en el nombre de Jesús. Levante sus manos al Señor ahí donde usted está. Padre, yo creo, Señor, en tu mano poderosa que se extiende sobre tus hijas, sobre tus hijos. Yo veo la mano de Dios quitando el dolor. Yo veo la mano de Dios quitando el resentimiento. Yo veo la mano de Dios arrancando de ti la amargura. Hay una raíz de amargura que está saliendo. Cada culto Dios ha sacado parte y hoy Dios extrae una parte más de esos sentimientos de amargura que hay veces te perjudican, que te enojan, que te hacen reaccionar de una manera incorrecta. Ahí Dios está sanando, Dios está cortando, Dios está desarraigando. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la sanidad, la libertad, la restauración de Dios fluyendo en tu corazón, fluyendo en tu mente. Escucha la voz de tu Padre. Escucha la voz de tu Padre que te hace en esta mañana una declaración de amor. Una vez más, Dios, tu Padre, viene para decirte que Él te amó primero. Él te amó primero. Él te amó con un amor eterno, con un amor incondicional, con un amor sin condiciones. El amor de Dios que sana, el amor de Dios que libera, el amor de Dios que fortalece, el amor de Dios que restaura. Aquí está tu Padre para ti. Deja que el Señor haga la obra. Cierra tus ojos por un instante. Dale un tiempo al Señor para que Él obre y te haga esa declaración de amor. Con esa declaración de amor vas a vencer las tentaciones, vas a vencer a Satanás, vas a vencer la opresión.
En tus brazos me sostienes. Ahí están los brazos de tu Padre que te sostiene. A pesar de mi fragilidad. A pesar de todos nuestros errores, de nuestras debilidades. Me llamas hijo. Él te llama una vez más. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada. Y en mi debilidad, en tus brazos me sostienes. Yo veo al Padre sosteniéndote una vez más en medio de tus dificultades, en medio de tus desafíos. No puedo dejar de llamarte papá, papá. Vamos, llama a tu Padre en esta mañana. Te amo. Eres mi necesidad, papá, papá. Como te amo. Eres mi felicidad, papá, papá. Levanta tus manos al Señor. Deja que el Padre te declare una vez ese amor por ti. Él es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor felicidad es estar con Él, en comunión con Él. Yo estoy viendo cómo presiones del enemigo se caen de tu vida. Se deshace toda opresión de Satanás. Todo argumento del enemigo se deshace de tu corazón, de tu mente. Por el amor del Padre, por la declaración de amor del Padre, en esta hora todo ataque del enemigo se deshace, se desvanece. El poder del enemigo en contra de tu vida, de tu familia, se deshace. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, levante sus manos al Señor un instante más y dígalo con todo su corazón una vez más. Papá, con todo su corazón, dígale. Papá, como te amo. Dígale usted como hijo, como hija. Eres mi necesidad, papá, papá, como te amo. Eres mi felicidad, papá, papá, como te amo. Eres mi necesidad, papá. Ahí, si usted es padre y madre de familia, dígale al Señor: ayúdame a declararle el amor a mis hijos, ayúdame a hacerlo cada día. Ayúdame, Señor, a declarar el amor que tú has puesto en nuestros corazones por ellos. No solamente a demostrarlo como lo venimos haciendo. Dígale: Señor, ayúdame a declararles el amor en esta hora, para que ellos tengan la firmeza, tengan la valentía, tengan la solidez espiritual que estamos esperando en ellos. Digan el nombre de Jesús desde aquí una vez más. Señor, bendecimos a nuestros hijos. Bendecimos a nuestros hijos espirituales y naturales. Padre, creemos que de ellos, Señor, se levanta una generación sana, una generación amorosa, una generación feliz, una generación con paternidad, una generación, Señor, con disciplina, una generación, Padre, con temor de Dios, una generación ante todo dispuesta para ti, Señor. En el nombre de Jesús, una vez más te agradecemos. Creemos en tu obra, Señor, que haces en nosotros y a través de nosotros. Levántele ese fuerte aplauso al Señor en esta hora. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios.